Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, con gratitud delante de Dios que nos encontramos una vez más aquí en su canal, en su red Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Este es el programa que ustedes conocen y que acompañan y que nosotros estamos agradecidos por esta compañía que ustedes nos ofrecen. Es el programa Creed en sus profetas. Nos dedicamos a buscar, a inquirir y a reflexionar sobre el consejo de Dios que nos viene básicamente a través de su palabra y complementado por los escritos de Elena White. Para esta tarea nos convocamos junto al pastor Bruno Razo. Claro que sí, Pastor Eber, gracias a Dios. Y nos vamos a internar ya hoy en 2 de Samuel, capítulo 11, saludando antes a todos nuestros amigos con un abrazo de corazón. Así es, pastor. Realmente hay mucho hilo para tejer aquí en este capítulo. Es un capítulo conocido. Representa el momento más triste de la vida espiritual de David. ¿No? El pecado con Betsabé, ese encuentro que tuvo, ¿no?, lastimosamente, y que marcó para el resto de su vida e incluso tuvo repercusiones con las siguientes generaciones. Además de la explicación, podríamos decir, más directa, ¿será que hay alguna explicación espiritual que Elena White nos pueda ofrecer de este episodio? En Patriarcas y Profetas, en el libro, Elena de White lo narra de esta manera. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto favor hacia David, debió haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar inmaculado su carácter. Contundente, ¿no? Dice, Dios tuvo una predilección, o sea, en cuidarlo, en protegerlo, en dirigirlo, en ayudarlo. Y el hecho de que Dios tuviera esa unión tan íntima con él y que que lo bendijo tanto, debería haber creado en él un arco de pureza, de santidad y de respeto por todos los principios de Dios. Claro.
pero dice que cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios y ahí cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. ¿Cuándo? Cuando estaba cómodo, tranquilo, seguro de sí mismo Y desprevenido. desprevenido, se separa de Dios, cede a la tentación, y el que tendría que hacer cumplir, ejecutar la ley, la acción de la ley, es el que termina violando la misma ley de la cual era responsable de custodiar. Me sorprende la explicación espiritual que nos da Elena White, ¿no? Dice que, como lo mencionó, ¿no? Tranquilo, cómodo, seguro. Muchas veces cuando nos sentimos así más seguros, ¿no? Como dice más adelante el Nuevo Testamento, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso muchas veces las dificultades, en lugar de ser un problema, son una bendición. Claro. Porque la dificultad te mantiene en oración permanente, en comunión con Dios, nos sentimos impotentes. Mantiene la mente ocupada. Mantiene la mente ocupada. En cambio, la prosperidad, la holgura, las bendiciones, te hace caer en la tentación de que lo lograste, que podés, que es por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu sabiduría, sobra el tiempo. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y fieles a Dios, tanto en la adversidad como en la prosperidad. No es todo, pastor. El capítulo todavía continúa retratando un peldaño más abajo. Una caída todavía más fuerte. Más fuerte. David añadió pecado sobre pecado al intentar tapar su pecado, ¿no? Tapar su error mediante otra acción, ¿no? Un crimen flagrante. ¿Qué nos dice la inspiración al respecto? Elena de White dice, aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor que no le permitía, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, porque pudo haber matado a Saúl, que lo quería matar a él, Claro, tuvo veces. oportunidades 2 veces y no lo hizo. Aquel que tenía una conciencia tan pura, ¿no? tan de la presencia de Dios en ese momento, que no levantó la mano contra el ungido, ahora que se separó de Dios, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados y esperar gozar tranquilamente el premio de su pecado. Ay, cuánto se había envilecido el oro fino, cómo había cambiado el oro más puro. Porque no solamente adulteró, sino que de alguna manera lo mandó al esposo de su amante al frente de la guerra, ¿no? Para que lo mataran, para que cuando las cosas acontecieran en el futuro no pudieran quedar escondidas, ¿no? Así que por eso le agregó pecado tras pecado. Al adulterio le agregó el asesinato organizado, ¿no? Él no mató directamente, pero él mandó a matar, lo expuso para que lo mataran. Claro. Y dice, ¿cómo algo de oro puro de repente deja de ser oro, ¿no? Se envilece. Se envilece. Y eso es así, Eber. O sea, la Biblia tiene muchos ejemplos así. Yo he citado un par de veces a Pedro, ¿no? Pedro fue en un momento agente del Espíritu Santo y al instante fue agente del diablo. Claro. O sea, donde cortamos nuestra comunión con Dios, podemos ser agentes del diablo. Por eso no podemos cortar nuestra comunión con Dios. Tenemos que mantenernos unidos a Él, porque solo la unión con Él nos permite ser fieles, solo la unión con Él nos permite enfrentar las tentaciones y ser victoriosos, solo la unión con Él nos permite rechazar la seducción atractiva, aparentemente atractiva del enemigo.
Solo una mente llena de Dios puede no llenarse del pecado y de sus consecuencias. Tanto había nublado su comprensión del pecado que incluso Elena White retrata el nivel de bajeza al que había llegado. Dice que él esperaba gozar del premio de su pecado, o sea, tranquilamente, ¿no? Ahora, se acaba el problema cuando, ¿no? Como quien dice, hay un dicho común, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, él pensaba, bueno, se casaba con la mujer, cuando el hijo aparecía, ¿quién iba a pensar que era de antes? Claro. Pensaba, ¿no? Pero el pecado te enceguece y nada queda claro, y con el tiempo todo queda claro. Y si no se clarifica aquí, un día será clarificado en el regreso del Señor. Y de ahí, de esa clarificación, nadie se escapa. No, claro, todos daremos cuenta, dice el apóstol, todos daremos cuenta frente al tribunal de Dios. Realmente ese pensamiento es para nosotros un pensamiento que debe motivarnos a vivir una vida cierta, una vida verídica, ¿no? Sin tapujos. Amigos, estamos aprendiendo de estas lecciones, no simplemente para desmenuzar, sino para aplicar en nuestra vida. Tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Como cada día, dedicamos estos últimos momentos de nuestro programa para presentarles un llamado. Juan dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Parafraseando, no solo podemos decir, hermanos, amigos, estas cosas escritas conversamos para no pecar, para que Dios nos haga victoriosos. Pero el pasaje continúa y dice, pero si alguien ha pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Por eso, para no pecar, recurra a Jesús. Y para resolver el problema del pecado, recurra a Jesús. Ahora vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti en primer lugar para pedirte que perdones nuestros pecados y que en Jesús nos hagas victoriosos sobre toda tentación e inclinación hacia el mal. Pero también te pedimos que nos ayudes, no solo perdonando nuestros pecados, sino habilitándonos con tu Espíritu para crecer, para madurar y para ser vencedores sobre el pecado. Abraza fuertemente a todos. Danos hoy la paz del perdón y la fortaleza para la victoria. Oramos en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Tenemos el compromiso de un encuentro el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.